Empezamos el tema. Los interruptores de potencia y los reclosers actualmente se vienen utilizando en lo que venimos escuchando o lo que ustedes han escuchado ya en los sistemas de utilización de media tensión. Las empresas concesionarias en Perú consideran el uso de la protección contra las fallas a tierra, ¿no?, o fallas homopolares en clientes de media tensión en 10 kV. ¿Por qué en 10 kV? Porque el sistema es en delta con neutro aislado, ¿no? En este tipo de redes, normalmente las fallas a tierra son de valores muy bajos, ¿no? Y por eso que hace muchos años se hicieron muchos estudios por las compañías eléctricas, ¿no? He visto yo en las páginas, en la página web, ¿no?, estudios de compañías como Electrolima, ¿no? Electrolima, que antes, lo que es ahora Luz del Sur y Enel, pues, ¿no? Antes era Electrolima, era una empresa del Estado, y ellos han hecho estudios para la protección de fallas a tierra, y llegaron a la conclusión, pues, que se debería utilizar un transformador toroidal para fallas homopolares, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Es por eso que ahora las empresas concesionarias exigen a las industrias en general, cuando se conectan a la red de media tensión, ¿no?, cuando les venden la energía, que implementen en los PMIs su sistema de protección contra fallas a tierra, ¿no? Actualmente lo piden para 10 kilovoltios, ¿no?, en sistema en delta, y para 22.9 cuando el sistema es en delta, ¿no?, aunque son muy pocos ese tipo de sistemas, ¿no?, en 22.9. A veces también la red inicialmente va a operar en 10 kV y a futuro en 22.9. Entonces ahí también le piden la protección homopolar, ¿no?, fallas a tierra en el equipo de protección que van a instalar en el PMI, ¿no? La solución, bueno, son equipos de 12 kV, 24 kilovoltios y 40.5 kilovoltios, ¿no? Como pueden ver, esta solución consta de la parte de potencia, ¿no?, un interruptor tripolar con un seccionador adosado, ¿no? Ustedes pueden verlo acá. Ven el seccionador. Este seccionador sirve como respaldo de indicación visible de la línea de media tensión abierta, ¿no? Si bien es cierto, este interruptor tiene sus indicadores de posición abierto-cerrado, unas banderas que tiene acá detrás de ese compartimiento metálico, ¿no?, verde, rojo, abierto-cerrado. Las compañías eléctricas o las mismas industrias, por seguridad, ¿no?, quieren ver que la línea esté realmente abierta cuando el interruptor abre, ¿no? Entonces, si el interruptor abre, los polos, ¿no?, los contactos abren y están embebidos, ¿no?, dentro de este aislamiento de silicona, no se ve que están abiertos, ¿no? Entonces, la siguiente operación es, con una pértiga desde abajo, abrir este seccionador tripolar de línea, ¿no? Este seccionador abre sus cuchillas, ¿no?, y ahí ya pueden tener ustedes la indicación visual de la línea de media tensión abierta, y bueno, el operador o la gente de mantenimiento puede trabajar tranquilamente, ¿no? La parte inteligente de esta solución es un gabinete de control, el cual incluye un relé de protección, ¿no? Un relé de protección, bueno, para estos casos de sistemas de utilización de media tensión, en PMIs, solamente las concesionarias exigen, cuando es cliente regulado, las funciones de protección de sobrecorriente, ¿no? 50, 51 y 50N y 51N, ¿no? No se exige más, ¿no? Esta solución, ¿no?, que tenemos o que presentamos ahora, no solamente sirve para fallas a tierra, ¿no?, sino que el equipo también puede proteger contra la sobrecorriente de fases y hasta puede aperturar por corrientes de cortocircuito también, ¿no? No está limitado, ¿no?, como algunos equipos que también existen, ¿no?, como solución, que son seccionadores bajo carga, que le han incorporado un relé de protección, ¿no?, contra fallas a tierra. Esa solución, bueno, se sacó hace mucho tiempo porque no había otra, ¿no? No había otra solución en ese momento, hace muchos años. Pero actualmente esa solución con seccionador bajo carga, con relé de falla a tierra, ya no viene siendo aceptada, ¿no?, por muchas compañías eléctricas. Como pueden ver ustedes en las fotos, hay unas vistas de montaje, ¿no? Está el interruptor de potencia, el gabinete de control, ¿no? El gabinete de control necesita 220 voltios para poder alimentarse, ¿no?, todo el sistema, para lo cual se pone un transformador de control monofásico, ¿no?, que puede ser en aceite o seco, ¿no?
Bueno, el interruptor de potencia, el medio de interrupción son botellas de vacío con 10.000 operaciones mecánicas de vida útil, ¿no? El mecanismo de operación es por resorte. El diseño es hermético y compacto, con un sistema inteligente de control, ¿no? Dentro del cual está el relé de protección de sobrecorriente 50-51 y 50N-51N. Las botellas de vacío y los transformadores de corriente de protección se encuentran encapsuladas, ¿no? O embebidos dentro de un envolvente de goma de silicona, que es el material aislante, ¿no? Como ustedes saben, la goma de silicona es un material resistente a la contaminación, ¿no? Contaminación por humedad, por polvo, ¿no? Es mejor que la porcelana, ¿no? Y es resistente a la radiación ultravioleta, ¿no? Las partes metálicas de este interruptor son fabricadas de acero inoxidable, ¿no? Para evitar la corrosión. Sin embargo, hay zonas en Perú cercanas al mar en donde el acero inoxidable tal vez no es suficiente, ¿no? Sino que se tiene que agregar una capa de pintura marina adicional, ¿no? Es la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿no? Agregarle una capa de pintura marina, ¿no? A la parte de acero inoxidable, ¿no? Para evitar la corrosión del medio ambiente. Los aisladores de los bushing, bueno, son de goma de silicona. Acá pueden tener ustedes una foto con una vista, ¿no? Los interruptores de potencia, la solución que tenemos son de 12, 24 y 40.5. Incluyen 3 transformadores de corriente para protección, ¿no? Embebidos en los polos, ¿no? La relación es múltiple, 100, 200, 300 a 5 amperios, ¿no? Para abarcar un amplio rango de cargas. La clase de protección es 5P20, ¿no? Esos transformadores van en cada fase, ¿no? Para las fallas a tierra o fallas homopolares se tiene adicionalmente un transformador toroidal, ¿no? Exterior, ¿no? En una envolvente metálica para protección homopolar, ¿no? La relación es de 50 a 1 o 100 a 1, ¿no? El más común es de 50 a 1, ¿no? La clase 5P20. ¿Por qué el más común es 50 a 1 amperio? Porque las corrientes de falla a tierra que se quieren detectar en estos casos son de valores menores a 5 amperios, ¿no? Entonces, al ajustar el relé de protección, ¿no? El pickup va a actuar con el tap de 50, ¿no? De 50 a 1, y con eso, en esta solución, nosotros podemos tener una corriente mínima de disparo para fallas a tierra de 2.5 amperios, ¿no? En el lado primario. Ese es lo que se puede ajustar. Si requieren, por ejemplo, una corriente de falla a tierra del lado primario de 1 amperio, ¿no? Lo que se puede hacer es poner un transformador toroidal de 20 a 1 amperio, ¿no? De menor relación, para poder tener la corriente de 1 amperio. Bueno, el seccionador adosado al interruptor sirve como respaldo de indicación visible de la línea de media tensión abierta. Tiene una palanca ahí de apertura y cierre del seccionador para operación con pértiga, ¿no? La versión de 40.5 kV, ¿no? No incluye seccionador adosado, ¿no? En este caso, los transformadores de corriente de protección del interruptor de 40.5 kV son de 50 a 100 a 5 amperios y también son de clase 5P20, ¿no? El transformador toroidal para fallas a tierra, para el interruptor de 40.5 también puede ser de 50 a 1 o 100 a 1 amperio, ¿no? Igual 5P20. Ahí ustedes pueden ver la vista del transformador de control, ¿no? Monofásico que alimenta el gabinete de control. Las partes de esta solución del tablero, ¿no? Como pueden ver ahí, tiene los botones para abrir y cerrar el interruptor. Tiene indicadores de posición abierto o cerrado, ¿no? Está a la vista del relé de protección, ¿no? Tiene interruptores termomagnéticos para protección de los circuitos de alterna y continua. Internamente el sistema tiene un cargador de baterías y baterías de respaldo, ¿no? ¿Para qué? En caso se vaya la energía de 220 voltios, ¿no? La tensión de 220 voltios, entra a trabajar el cargador de baterías con las baterías de respaldo. Acá les muestro pues los transformadores de control monofásicos, ¿no? Las versiones que tenemos para esta solución.
tenemos la versión de 10 a 0.22 y 22.9 a 0.22, ¿no? Para alimentar el gabinete de control son transformadores secos, ¿no? Por ejemplo, el interruptor de 12 kilovoltios, ¿no? Viene con su transformador seco de 10 0.22 kilovoltios, ¿no? El interruptor de 24 kilovoltios viene con su transformador seco de 22.9 a 0.22 kilovoltios, ¿no? Para alimentar el gabinete de control. Sin embargo, por la experiencia que tenemos, pues, los proyectos salen con una tensión inicial de 10 kilovoltios y a futuro operación en 22.9 kilovoltios. En ese caso, nosotros podemos fabricar en Promesa un transformador en aceite, ¿no? Monofásico en aceite, de doble relación, 10, 22, 9. ¿Ya? Y este transformador seco ya no es parte del suministro, ¿no? En el caso del interruptor de 40.5 kV, esto se aplica básicamente para sistemas de 22.9 kilovoltios, ¿no? A más de 1000 metros a nivel del mar, por ejemplo, ¿no? O en líneas de 33 kilovoltios, ¿no? A nivel del mar, ¿no? En estos casos, por ejemplo, en la línea de 33, nosotros tendríamos que fabricar también un transformador de control monofásico en aceite de 33 a 0.22 kilovoltios, ¿no? Para alimentar el gabinete de control, ¿no? Solamente. Este relé de protección que tenemos actualmente dentro de la solución tiene las funciones básicas de sobrecorriente, ¿no? 50, 51 y 50N, 51N. Tiene protocolo de comunicación de NP3 y Modbus, ¿no? Puerto RC485 para el cliente de repente a futuro dice que quiere integrarlo a un sistema SCADA, un sistema de control, ¿no? En forma cableada o tal vez en forma remota, ¿no? A través de modems se puede hacer, ¿no? Se puede hacer porque está disponible los puertos y los protocolos de comunicación. Este relé también tiene registro de eventos y oscilografías, ¿no? En formato Contrade, ¿no? Que es el más estándar que manejan todos los fabricantes. Tiene curvas de protección de acuerdo a IS y ANSI, ¿no? Para hacer la coordinación de protecciones con los equipos de protección que hay en la línea, ¿no? En el alimentador donde se instala este interruptor. El software es libre, ¿no? No tiene costo. En ambiente Windows se puede descargar de la página web del fabricante mismo, ¿no? El puerto de comunicación para configuración es un puerto frontal USB, ¿no? Otra de las partes importantes de esta solución es el transformador de corriente toroidal, ¿no? Para fallas a tierra, ¿no? Como les había comentado, el más utilizado, ¿no? Para poder hacer el ajuste de un valor de corriente muy bajo es de 50 a 1, ¿no? Clase 5P20, ¿no? El cable que va, o los cables que van a través de estos transformadores toroidales, son cables aislados, ¿no? N2XSY de cobre o NA2XSY, ¿no? De aluminio. Depende de lo que tengan ahí en la red. Y esos tres cables pasan a través del el orificio, ¿no? Que ven ahí del transformador toroidal, ¿ya? De manera que cuando el sistema está balanceado, ¿no? La resultante es 0, ¿no? El sistema normal balanceado. Cuando ocurre una falla en la red, una falla a tierra, ¿no? La resultante es diferente de 0, ¿no? Entonces esa resultante, ese valor de corriente resultante es el que detecta este transformador toroidal, ¿no? Y el lado secundario va a mandar la señal al relé de protección, ¿no? Para que aperture por falla a tierra. Acá ustedes pueden ver las entradas de corriente del relé, ¿no? Tiene 4 entradas de corriente. Las 3 primeras que ven arriba de fase, ¿no? RST, y esta de acá es la entrada para neutro, ¿no? O tierra, donde se conecta este transformador toroidal, ¿no? Para detectar las fallas a tierra. Las características técnicas de estos interruptores, de estas soluciones, son de 12, 24 y 40.5 kilovoltios, ¿no? Algo importante mencionar, ¿no? De estos interruptores es la cantidad de operaciones mecánicas que tiene. Son 10.000 operaciones mecánicas
de vida útil, ¿no? El grado de protección del interruptor es IP65, ¿no? Tanto para el interruptor como para el gabinete de control, ¿no? Ahí tiene el valor de resistencia de contactos menor a 100 microohms, ¿no? Todo esto, los tiempos de apertura y cierre, ¿no? De 20 a 40 milisegundos para la apertura y de 30 a 60 milisegundos para el cierre. Todos estos valores se verifican con el protocolo de pruebas del mismo fabricante y nosotros también, o cualquier compañía, lo puede verificar con los equipos de prueba adecuados, ¿no? Que pueda tener. Algo importante mencionar, ¿no? La ventaja de los interruptores sobre los seccionadores bajo carga que les había comentado al comienzo de la charla, ¿no? Es la cantidad de operaciones, ¿no? La cantidad de operaciones de los interruptores, ¿no? Son 10.000 operaciones mecánicas, a diferencia de los seccionadores bajo carga que soportan entre 2.000 a 4.000 operaciones. El medio de extinción del arco, los interruptores utilizan botellas de vacío, ¿no? Para la extinción del arco eléctrico, mientras que los seccionadores, en algunos casos, utilizan aceite u otro medio, ¿no? Ustedes saben que normalmente el aceite, o tal vez gases F6 o una silicona líquida, necesita mantenimiento, ¿no? A diferencia de los interruptores, no necesitan mayor mantenimiento. El sistema de protección, ¿no? Los interruptores pueden aperturar por fallas a tierra, sobre corriente de fases y hasta por cortocircuito, ¿no? En las redes de media tensión. A diferencia de los seccionadores que solo despejan fallas a tierra, ¿no? Son más limitados. Los interruptores vienen con seccionadores adosados, ¿no? Como respaldo de indicación visual de la línea abierta. Los seccionadores no vienen con estos seccionadores adicionales, ¿no? Tienen que, tal vez el usuario final, adquirir seccionadores unipolares adicionalmente e instalarlos alrededor del seccionador bajo carga, ¿no? Los tiempos de operación son muy importantes, ¿no? En protección, ¿no? Los interruptores tienen tiempos de operación de apertura más rápidos que los seccionadores, ¿no? Lo cual es muy importante en sistemas de protección. Acá tienen ustedes las vistas de montaje del interruptor, ¿no? 12 y 24 kilovoltios, ¿no? En 12 y 24 kilovoltios, nuestras soluciones siempre se han instalado en un solo poste, ¿no? En monoposte. ¿Por qué? Porque siempre los clientes nos preguntan y se puede instalar en monoposte o en biposte, ¿no? Bueno, les comentaba que, bueno, todas nuestras soluciones en 12 y 24 kilovoltios, o sea, para redes de 10 kV y 22.9, se instalan en monoposte, en un solo poste, ¿no? La solución con interruptor de 40.5 kV, ¿no? Dirigido para redes de 33 kilovoltios o redes de 22.9 a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, se instalan en biposte, ¿no? Por el peso del interruptor. Acá tienen más vistas de montaje, ¿no? Pueden ver el interruptor de potencia, el transformador de control monofásico al costado. Abajo de ellos ustedes pueden ver el toroide homopolar de fallas a tierra, ¿no? Y abajo del toroide el gabinete de control, ¿no? Con el relé de protección. Y también ven el soporte metálico, ¿no? Viene toda la solución completa simplemente para que los usuarios, contratistas, ¿no? Usuarios finales, simplemente lo instalen, ¿no? Instalen y configuran el relé de protección. Ahora, el relé de protección es muy importante, ¿no? Obedece la configuración de los parámetros de ajuste de este relé, obedece a un estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Que se debe hacer, ¿no? Acá tenemos unas vistas de montaje en campo, ¿no? En diversas industrias o zonas del Perú. Es importante mencionar también que los interruptores, ¿no?
se tienen que probar, ¿no? ¿Qué es lo que se prueba principalmente en los interruptores? Aparte de las pruebas eléctricas que se hacen, ¿no?, de tensión aplicada. Los tiempos de apertura y cierre, ¿no?, de los contactos de los interruptores. Simultaneidad de fases, ¿no? Es muy importante probar estos tiempos de operación, ¿no? Normalmente los tiempos de apertura de los interruptores están, bueno, en el orden de 30 a 40 milisegundos, ¿no? Y la simultaneidad de fases indica también la discordancia de polos, ¿no?, de tiempos de apertura. Por ejemplo, si la fase A me abre en 40 milisegundos, la fase B me abre en 41 y la fase C en 42, todo está bien, ¿no? Si la diferencia entre el tiempo de apertura de una fase y alguna otra fase es mayor a 5 milisegundos, entonces hay que revisar ahí, ¿no? Algo debe estar pasando en el mecanismo. El otro parámetro importante que se mide es la resistencia de contactos en los interruptores, ¿no? Normalmente debe ser menor a 100 microohmios, de acuerdo al protocolo del fabricante, ¿no? Si es un valor mayor, tal vez exista un sobrecalentamiento de contactos que hay que revisar también, ¿no? Para eso se usa el analizador de tiempos de apertura y cierre de contactos, ¿no?, con función de microohmímetro. Existen muchos equipos de prueba en el mercado, ¿no? Nosotros en nuestro laboratorio contamos con estos equipos, ¿no?, para hacer las pruebas. Luego tenemos también la maleta monofásica para inyección de corriente. Justamente es para hacer la prueba del relé de protección que va dentro del gabinete de control, ¿no? Podemos hacer inyección secundaria de corriente con esta maleta de pruebas para probar la función 50-51 y 50N-51N. También podemos hacer las pruebas primarias con este mismo equipo, ¿no?, inyectar 100 amperios o 200 amperios a través de los bushing o polos del interruptor y hacerlo disparar, ¿no?, hacerlo operar. Acá tienen ustedes unas vistas, ¿no?, unas vistas en pruebas de interruptores y recloser, ¿no? Están los tiempos de apertura y cierre de contactos, simultaneidad de fase, resistencia, inyección de corriente para pruebas de relé, lo que habíamos mencionado. ¿Quiénes son los principales usuarios, ¿no?, de estos equipos actualmente? ¿No? Son los clientes, que se llama clientes libres, clientes regulados, ¿no? Los clientes regulados, ¿no?, son los que le compran la energía eléctrica a la concesionaria de la zona, ¿no? Por ejemplo, una industria X que está en Arequipa le compra la energía a SEAL, Sociedad Eléctrica del Suroeste, ¿no?, directamente. Es un cliente regulado, ¿no?, por la compañía eléctrica. Entonces tenemos pues industrias, agroindustrias, langostineras, pesqueras, molineras, hoteles, universidades, centros comerciales, ¿no?, compañías mineras, ¿no?, que normalmente utilizan este tipo de solución. Y bueno, actualmente para estos sistemas de utilización se vienen utilizando interruptores de potencia, ¿no?, y también se vienen utilizando recloser, ¿no? Los recloser normalmente, bueno, es un interruptor, ¿no?, pero tiene la capacidad de hacer varias operaciones de apertura y cierre, ¿no?, hasta 3 recierres y la última operación de apertura y bloqueo, ¿no? Normalmente los reclosers se utilizan para despejar fallas temporales que ocurren en las líneas de media tensión, que representan por estadística a nivel mundial el 85 a 90% de las fallas en las redes de media tensión. Sin embargo, también acá en el Perú se vienen utilizando los recloser. Bueno, las compañías eléctricas lo utilizan mucho, ¿no?, en sus redes de media tensión, ¿no? Le programan los recierres necesarios, etcétera, dependiendo de su estudio de protecciones. Sin embargo, también se aplica en los sistemas de utilización de media tensión, ¿no?, para clientes libres y para clientes regulados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un cliente libre y regulado? Un cliente libre es, por ejemplo, una industria o una compañía que le compra la energía a una empresa generadora o distribuidora que no es de su zona, ¿no? Por ejemplo, hay una industria que está en Lima, le puede comprar la energía a una compañía generadora que está en la zona norte, ¿no? Ese se llama cliente libre, ¿no?
Cuando ocurren esos casos, lo que pide la concesionaria de la zona, ¿no? Porque ya no le va a vender la energía en su zona a ese cliente que se pasó a cliente libre, ¿qué es lo que le pide? Le pide que su sistema de protección en poste tenga la función, aparte de sobrecorriente 50, 51 y 50N, 51N, que tenga la función limitación de potencia, y posteriormente el COES le va a pedir la función de rechazo de carga por mínima frecuencia, ¿no? Entonces el equipo de protección tendría que estar preparado para eso, ¿no? Bueno, continuando con los reclosers, ¿no? Evitar salidas de servicio de la red de media tensión ante falla transitoria, disminuye las pérdidas de capital, energía dejada de suministrar, ¿no? Aplicaciones, líneas de media tensión hasta 33 kilovoltios, ramales de líneas aéreas de media tensión con gran concentración de usuarios, ¿no? Zonas remotas de acceso difícil, zonas con alta densidad de urbanización. Actualmente, que es el tema principal de hoy, los sistemas de utilización de media tensión, los clientes libres y regulados de las compañías eléctricas. Acá pueden ver ustedes una configuración de dónde se pueden ubicar los reclosers en un sistema de media tensión, ¿no? De alta y media tensión, ¿no? Por ejemplo, en la letra A ustedes pueden ver en subestaciones, ¿no? En patio de llaves, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Acostumbra también a sacar procesos en donde pide reclosers para montaje en subestación y para montaje en poste, ¿no? Cuando son para montaje de subestación se instalan en el patio de llaves, por ejemplo, de la subestación de 60-22-9, ¿no? En la letra A, donde ven ustedes ahí indicado. En la letra B está en las líneas de distribución, ¿no? En el alimentador de media tensión, ¿no? Que sale de la subestación de alta media tensión. La letra C son los ramales, ¿no? O derivaciones del alimentador principal, ¿no? Y la letra D en pequeños ramales monofásicos. También existen redes monofásicas, como ustedes saben, en Perú. Existen también reclosers monofásicos, ¿no? Que también tenemos como solución, ¿no? Para estos casos. Las características cuando la solución es con recloser, bueno, igual, el medio de interrupción es en vacío, de acuerdo a la norma de los reclosers, que es la ANSI, ¿no? Igual, ellos exigen 10.000 operaciones mecánicas de vida útil del equipo, ¿no? Lo cual se cumple. Existen diferentes tipos de aislamiento, ¿no? Antiguamente se utilizaba el aceite o el SF6, actualmente el medio de aislamiento es la resina o silicona, ¿no? Actualmente son más livianos los equipos porque no contienen justamente aceite ni SF6, ¿no? Son más fáciles de instalar, son menos pesados, son de accionamiento tripolar, ¿no? Existen equipos de 15, 27 y 38 kV. Sin embargo, lo más estandarizado acá en Perú son los equipos de 27 y 38 kV, ¿no? Es lo que se ha estandarizado por todos los fabricantes, ¿no? Es muy poco o raro encontrar un recloser de 15 kilovoltios, ¿no? ¿Por qué? Justamente lo que les había mencionado al comienzo, ¿no? De la presentación. A veces los proyectos nacen con una operación inicial en 10 kilovoltios y a futuro 22.9, ¿no? En este caso, un equipo de 15 kV ya no le serviría de mucho, le serviría solamente para la operación inicial en 10, ¿no? Pero cuando cambie, el cliente tendría que botar ese equipo y cambiar por otro equipo de 27. Para evitar eso, lo que se pone inicialmente es un equipo de 27 kV que va a funcionar en 10 kilovoltios y en 22.9, ¿no? O en 20 kV, ¿no? Como es el caso de la zona de Enel. La capacidad de corriente de estos equipos son de 630 amperios y de 12.5 kiloamperios de cortocircuito, ¿no? Algo importante mencionar, ¿no? Son las funciones de protección de los reclosers, ¿no? Los reclosers tienen muchas funciones de protección, aparte de las de sobrecorriente 50, 51 y 50N, 51N. ¿Ya? Tienen ahí, como pueden ver en la pantalla, ¿no? Tienen 59N, ¿no? Tienen sobre y subfrecuencia, sobre y subtensión, tienen sincronismo, chequeo de sincronismo, derivada de frecuencia, ¿no? Que en los sistemas de utilización de media tensión no se van a utilizar, ¿no? No se van a utilizar. Es por eso que
Nosotros tenemos una solución, digamos, alternativa a los recloses, que son los interruptores de potencia, ¿no? Cuando el cliente es libre, lo que exigen las concesionarias es la función 32 o limitación de potencia, ¿no? La solución que tenemos nosotros con Recloser tiene esa función, ¿no? Tiene la función 32 que limita la potencia, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en el campo de potencia, ¿no? Ahí simplemente se ingresa, por ejemplo, si un cliente tiene una potencia contratada de 1 megawatt, simplemente ponemos ahí el valor 1, ¿no? En ese campo donde dice MW, ¿no? Y hay un pequeño delay que uno puede poner, ¿no? Retraso antes del disparo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si ese cliente pasa su potencia de 1 megawatt, el reloj se va a aperturar, ¿no? También piden, cuando el cliente es libre, pasa a cliente libre, de regulado a libre, le piden la función de rechazo de carga por mínima frecuencia, ¿no? Esto tiene que ver con la función de sobre y subfrecuencia, ¿no? Que ven ahí, ¿no? La solución que tenemos la tiene, ¿no? Tiene esta función de subfrecuencia y de sobrefrecuencia, ¿no? Como pueden ver ahí. Ahí lo que se configura es, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? Normalmente la frecuencia es 60 Hz, ¿no? Ahí lo que quiere decir es, por ejemplo, si la frecuencia baja a 59 Hz, ¿no? Yo pongo ahí 59 Hz y el equipo me debe aperturar, ¿no? Igual, si la frecuencia sube, ¿no?, a un valor por encima de 60 Hz, puedo configurar un valor superior a 60 para que el equipo actúe, ¿no? Actúe y aperture la línea, ¿no? Eso es lo que piden, ¿no? Eso es rechazo de carga por mínima frecuencia. Sin embargo, pues, lo que puede ocurrir acá es que, no sé, de repente hay una industria muy grande que tenga una potencia muy grande contratada, ¿no? Por ejemplo, de 2 megawatts, ¿no? O de 2 MVA, ¿no? ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿No? Por ejemplo, si la potencia es de 2 MVA, ¿no?, y el cliente se pasa de esa potencia, ¿no?, el equipo de protección va a aperturar toda la planta, ¿no? Y eso no le va a convenir a esta compañía, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la alternativa acá, no? Poner, por ejemplo, rechazar por etapas, ¿no? Rechazar por etapas por frecuencia. Si la frecuencia baja de 60 a 59 Hz, que me dispare, digamos, esto esté conectado en la parte, no el recloser, sino porque es muy difícil de conectar un recloser, ¿no?, de 100 o 200 metros de cableado hacia los tableros de baja tensión, por ejemplo, ¿no?, para hacer esta protección, ¿no?, de sobre y subfrecuencia. Lo que se tiene que hacer acá es implementar en la parte de baja tensión de la subestación tipo interior de esa industria, tiene que implementar su sistema de rechazo de carga, ¿no?, por mínima frecuencia, por etapas, ¿no? Puede tener 2 etapas, 3 etapas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Si la frecuencia baja a un valor determinado, entonces el sistema de protección que ustedes instalen, ¿no?, cerca de los tableros de baja tensión en el interior de la subestación, tiene que tener un contacto, ¿no?, un contacto que va, digamos, al primer tablero de baja tensión, ¿no?, que maneja, no sé, una carga de repente, el 20% de la carga, ¿no?, que son zonas administrativas tal vez, ¿no? Entonces, cuando ocurre esa primera etapa, me tiene que sacar solamente la parte administrativa, que es el 20% de toda la carga de 12 MVA, ¿no? Con eso me evito, ¿no?, sacar toda la planta fuera de servicio, ¿no? Una vez que disparó la primera etapa, ya la industria puede seguir trabajando con sus procesos tranquilamente, ¿no? Esa es la idea, implementar este sistema, no en el recloser, sino en los tableros de baja tensión, o cerca de los tableros de baja tensión. Para eso los tableros de baja tensión, los interruptores de los tableros de baja tensión tienen que tener sus bobinas respectivas, ¿no?, para poder cablearle las señales de disparo.
Acá déjenme mostrarles unas vistas de montaje en campo que tenemos de los recloses, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la parte de potencia, el gabinete de control, ¿no? Su transformador de control. El gabinete de control también necesita alimentarse con 220, para eso le ponemos un transformador reductor de tensión, ¿no? Se instala también mucho en compañías mineras, ¿no? En zonas de altitud de operación por encima de los 1000 metros, 4000, 4500 metros a nivel del mar, ¿no? Tenemos instalaciones en compañías de telecomunicaciones también, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver ustedes un recloser instalado. Está en la misma estructura del transformador mixto, ¿no? Porque la empresa concesionaria lo permite. De las